Preparándonos para el matrimonio. Una guía para parejas cristianas. Por el pastor John Piper. Capítulo 6. La meta suprema. El matrimonio para la gloria de Dios. El tema que trataré en este capítulo final es el matrimonio para la gloria de Dios. Una continuación lógica de todo lo que ya he presentado en este libro. El tema no es la gloria de Dios para el matrimonio. Tampoco es el matrimonio por la gloria de Dios. El tema es el matrimonio para la gloria de Dios. Esta pequeña palabra para indica que existe un orden de prioridad, de supremacía. Y el orden es claro. Dios es supremo. El matrimonio no. Dios es la realidad de importancia suprema. El matrimonio es menos importante. Mucho menos importante, infinitamente menos importante. El matrimonio existe para magnificar la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios. Dios no existe para magnificar el matrimonio. Mientras este orden no sea evidente y valorado, mientras no sea visto y saboreado, no se experimentará el matrimonio como una revelación de la gloria de Dios, sino como un rival de la gloria de Dios. Yo considero que mi tema, el matrimonio para la gloria de Dios, es una respuesta a la pregunta, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué existe el matrimonio? ¿Por qué vivimos en matrimonios? Esto significa que mi tema es parte de una pregunta más amplia. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existen ustedes? ¿Por qué existe el sexo? ¿Por qué existen la tierra, el sol, la luna y las estrellas? ¿Por qué existen los animales, las plantas, los océanos, las montañas, los átomos y las galaxias? La respuesta a todas estas preguntas, que incluye la del matrimonio, es que todo ello existe por y para la gloria de Dios. Es decir, existen para engrandecer la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios. Engrandecen, no a la manera de un microscopio, sino a la manera de un telescopio. Los microscopios engrandecen las cosas pequeñas, haciéndolas ver más grandes de lo que son. Los telescopios engrandecen lo que es inimaginablemente grande para que se vea como es realmente. Los microscopios ofrecen una apariencia de tamaño alejada de la realidad. Los telescopios ofrecen una apariencia de tamaño cercana a la realidad. Cuando digo que todas las cosas existen para engrandecer la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios, quiero decir que todas las cosas, y el matrimonio en particular, existen para que la imagen de Dios en la mente de las personas sea más cercana a la realidad. La realidad suprema. Dios es inimaginablemente grande e infinitamente valioso, y sin igual en su belleza. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, versículo 3. Todo lo que existe fue creado para engrandecer esa realidad. Todo lo que existe fue creado para engrandecer esa realidad. Dios exclama por medio del profeta Isaías: «Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice». Fuimos creados para mostrar la gloria de Dios. Pablo concluye los primeros 11 capítulos de su magnífica carta a los romanos con la exaltación de Dios como la fuente y el fin de todas las cosas. Porque de Él, y por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículos 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Él lo expresa todavía más claro en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde dice: «Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él». Y ay de nosotros si pensamos que para Él quiere decir por su necesidad,
para su beneficio o para su perfeccionamiento. Pablo deja totalmente claro en Hechos, capítulo 17, versículo 25, que Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No, para su gloria y para Él significa para la manifestación de su gloria, para la demostración de su gloria o para el engrandecimiento de su gloria. Es preciso que nos detengamos a comprender esto. Una vez era Dios, y solo Dios. El universo es creación suya. No es coeterno con Dios. No es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Todas las cosas, todo lo que no es Dios, fue hecho por Dios. De modo que en algún momento, lo único que existía era Dios. Por lo tanto, Dios es la realidad absoluta. Nosotros no lo somos. El universo tampoco. El matrimonio no lo es. La raza humana ni es ni la realidad suprema, ni el valor supremo, ni la medida suprema de lo que es bueno, verdadero o hermoso. Dios es el absoluto supremo de la existencia. Todo lo demás es de Él, por Él y para Él. Este es el punto de partida para entender su matrimonio. Si tienen una idea errónea de esto, todo lo demás será un error. Si entienden esto bien, realmente bien, en sus mentes y en sus corazones, su matrimonio será transformado por ello. Su matrimonio se convertirá en aquello que Dios se propuso al crearlo. Una demostración de la verdad, la belleza y la grandeza de Dios. Menos matrimonio, más Dios. Esto nos lleva a una conclusión muy sencilla y a la vez trascendental. Si los creyentes en Jesús queremos ver que el matrimonio ocupa el lugar que le corresponde en el mundo y en la iglesia, es decir, si queremos que el matrimonio glorifique la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios, debemos enseñar y predicar menos acerca del matrimonio y más acerca de Dios. Cabe decir que la mayoría de los jóvenes de hoy no traen a su cortejo y matrimonio una gran visión de Dios, de quién es Él y cómo obra. El mundo carece casi por completo de una visión de Dios. Ni siquiera está en la lista de invitados. Es simple y asombrosamente excluido. Y en la iglesia, la visión de Dios que las parejas jóvenes traen a su relación es, con frecuencia, pequeña y no grandiosa, marginal en lugar de central, difusa en vez de clara, irrelevante en vez de determinante, tediosa en vez de cautivadora. De tal modo que cuando se casan, la idea de vivir el matrimonio para la gloria de Dios carece de significado y de contenido. ¿Qué puede significar la gloria de Dios para una joven esposa o un joven esposo que casi no dedica tiempo ni atención alguna a conocer la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, su divino Hijo, la gloria de su naturaleza eterna que pareciera estallar en nuestra mente con el pensamiento infinito de que Dios nunca tuvo un principio, sino que simplemente ha existido siempre? La gloria de su conocimiento que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforos y la física cuántica una cartilla de primaria. La gloria de su sabiduría que nunca ha sido y nunca podrá ser aconsejada por los hombres. La gloria de su autoridad sobre el cielo, la tierra y el infierno, sin cuyo permiso ningún hombre y ningún demonio puede moverse un centímetro. La gloria de su providencia, sin la cual ni una sola ave cae en tierra, o un solo cabello se vuelve blanco. La gloria de su palabra que sostiene el universo y mantiene unidos los átomos y las moléculas. La gloria de su poder para caminar sobre el agua, limpiar a los leprosos, sanar a los cojos, abrir los ojos de los ciegos, hacer oír a los sordos, calmar tormentas con su voz y resucitar a los muertos. La gloria de su pureza para nunca pecar, ni tener una sola mala actitud o un mal pensamiento. La gloria de su fidelidad, que nunca incumple su palabra, ni deja una sola promesa caer en tierra.
la gloria de su justicia para liquidar todas las cuentas morales en el universo, ya sea en la cruz o en el infierno, la gloria de su paciencia para soportar nuestra torpeza década tras década, la gloria de su obediencia soberana y humilde para aceptar dispuesto el dolor atroz de la cruz, la gloria de su ira, que un día llevará a las personas a clamar que las rocas y las montañas caigan sobre ellas, la gloria de su gracia, que justifica al impío, y la gloria de su amor que muere por nosotros aun cuando éramos pecadores. ¿Cómo pueden las personas vivir sus vidas de modo que sus matrimonios demuestren la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de su gloria, cuando prácticamente no consagran energía ni tiempo para conocer y apreciar esta gloria? Quizá puedan entender por qué he llegado a considerar mi misión en la vida en términos muy sencillos: difundir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. Esa es la necesidad. Mientras no exista una pasión por la supremacía y la gloria de Dios en los corazones de las personas casadas, el matrimonio no va a vivirse para la gloria de Dios. Y no habrá una pasión por la supremacía y la gloria de Dios en los corazones de las personas casadas hasta que Dios mismo, en sus innumerables glorias, sea conocido. Y Él no va a ser conocido en sus innumerables glorias hasta que los pastores y los maestros hablen de Él de manera infatigable, constante, profunda, bíblica, fiel, clara, exhaustiva y apasionada. El matrimonio vivido para la gloria de Dios será el fruto de iglesias saturadas de la gloria de Dios. Así pues, repito, si los creyentes en Jesús quieren que el matrimonio glorifique la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios, debemos enseñar y predicar menos acerca del matrimonio y más acerca de Dios. No es que prediquemos demasiado sobre el matrimonio, sino que es posible predicar demasiado poco acerca de Dios. Dios simplemente no es la figura majestuosa que ocupa el centro de la vida de la mayoría de los cristianos. Él no es el sol alrededor del cual todos los planetas de nuestra vida diaria se mantienen en órbita y encuentran el lugar que Dios les ha asignado. Él es más como la luna, que crece y mengua, y pueden pasar noches sin que pensemos en Él. Para la mayoría de los cristianos, Dios es una figura marginal, y cientos de cosas buenas pero secundarias usurpan el lugar que a Él le corresponde. Pensar que los matrimonios pueden vivirse para su gloria, enseñando acerca de las dinámicas de las relaciones, cuando la gloria de Dios ocupa nada más la periferia, es como esperar que el ojo humano glorifique las estrellas, cuando no contemplamos el cielo estrellado y nunca hemos comprado un telescopio. Abre 1000 puertas. Conocer a Dios, apreciar a Dios y valorar la gloria de Dios por encima de todas las cosas, incluso el cónyuge, será clave para vivir un matrimonio para la gloria de Dios. Esto es cierto en el matrimonio, como lo es en cualquier otra relación. Dios se glorifica más en nosotros cuanto más satisfechos estamos en Él. He aquí una llave que abre 1000 puertas. La suma satisfacción en Dios por encima de las cosas terrenales, incluso del cónyuge, la salud y hasta la propia vida, es la fuente de gran longanimidad, sin la cual los esposos no pueden amar a sus esposas como Cristo, y las esposas no pueden dejarse guiar como la novia de Cristo, la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 25. Deja claro que los esposos deben seguir el ejemplo de liderazgo y amor de Cristo, y que las esposas deben seguir el ejemplo de sumisión y amor, conforme a la devoción hacia Dios de la Iglesia, por la cual murió. Y ambos actos complementarios de amar, liderar y someterse son inviables para la gloria de Dios si no existe una satisfacción superior en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Permítanme expresarlo de otra manera. Hay dos niveles en los cuales la gloria de Dios puede brillar en su matrimonio. Uno es a nivel estructural, cuando ambos cumplen los roles que Dios les ha asignado,
el hombre siendo un líder como Cristo y la esposa que apoya y sigue ese liderazgo. Cuando esos dos roles se cumplen, la gloria del amor de Dios y la sabiduría en Cristo son manifiestas al mundo. Sin embargo, hay otro nivel más profundo y fundamental, donde la gloria de Dios debe brillar si los roles han de preservarse en su matrimonio, según el diseño de Dios. El poder y el impulso de vivir en la negación de sí mismo y la muerte diaria, mensual y anual, que se requieren a fin de amar a una esposa imperfecta y respetar a un esposo imperfecto, deben nacer de una satisfacción superior en Dios que infunde esperanza y sustenta el alma. Yo no creo que el amor mutuo de los cónyuges pueda glorificar a Dios a este nivel, a menos que fluya de un corazón que se deleite en Dios más que en el matrimonio. Su matrimonio será preservado para la gloria de Dios y moldeado para la gloria de Dios cuando la gloria de Dios sea más preciosa para ustedes que su propio matrimonio. Cuando ustedes puedan decir como el apóstol Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Cuando ustedes puedan decir eso respecto a su matrimonio, acerca de su esposo o esposa, entonces vivirán su matrimonio para la gloria de Dios. Concluyo esto con un intento por expresarme de otra forma, más precisamente con un poema que escribí para mi hijo el día de su boda. Ámala más y ámala menos. Para Karsten Luke Piper, en el día de su boda, con Rochelle Ann Orvis, 29 de mayo de 1995. El Dios que hemos amado, y en quien hemos vivido, y que ha sido nuestra roca estos buenos 22 años contigo, ahora nos ruega, con dulces lágrimas, que te dejemos ir. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, sin avergonzarse y libres. Esta es la palabra de Dios hoy, y con gusto obedecemos. Porque Dios te ha dado una novia que es la respuesta a cada oración durante más de 20 años. Nuestro clamor por ti antes de que conociéramos su nombre. Y ahora me pides que escriba un poema, cosa riesgosa a la luz de lo que tú ya sabes, que soy más un predicador que poeta o artista. Me honra tu valentía, y cumplo. No protesto los dulces confines de pares rimados y líneas medias. Son viejos amigos. Les gusta cuando les pido que me ayuden, una vez más, a dar forma a mis sentimientos y a preservarlos cálidos y duraderos. Nos encontramos tú y yo hace poco, y con ello el torrente de amor y alabanza y el consejo del corazón de un padre fluyeron hacia las riberas del arte. He aquí una porción de la corriente, hijo mío, un poema sermón. Su tema, la asombrosa doble regla del amor, una doctrina en una paradoja. Si ahora quieres a tu esposa bendecir, ámala más y ámala menos. Si en los años venideros, por alguna extraña providencia de Dios, llegas a poseer las riquezas de este mundo y sin dificultad caminas por el escenario al lado de tu esposa, asegúrate de amarla. Ámala más que a las riquezas. Y si tu vida se entrelaza con cientos de amistades y tejes un manto festivo con todos tus dulces afectos, grandes y pequeños, asegúrate sin importar cuánto se rasgue, de amarla. Ámala más que a los amigos. Y si llega un punto en que estás cansado y la pena susurra, hazte un favor, anda, libérate, abraza las comodidades conmigo. Considera, tu esposa la sobrepasa, así que ámala más que a tu bienestar. Y cuando tu lecho matrimonial sea puro, y no haya la más ligera tentación de lujuria por nadie aparte de tu esposa, y todo sea éxtasis en la vida, un secreto protege todo esto. Ámala más que al sexo. Y si tu paladar se vuelve refinado, y te conmueve lo que la mente del hombre es capaz de hacer, y te deslumbra su destreza, recuerda que la razón de toda su obra está en el corazón. Así que ámala más que al arte. Y si tu propio oficio llega a ser,
según todos los críticos, digno de gran estima, y las ventas exceden todos tus sueños, cuídate de los peligros del nombre y ámala. Ámala más que a la fama. Y si para sorpresa tuya, no mía, Dios te llama por algún designio extraño a arriesgar tu vida por una gran causa, no dejes que el miedo o el amor te detengan. Y cuando encares las puertas de la muerte, entonces ámala. Ámala más que al aliento. Sí, ámala, ámala, más que a la vida. Ama a esa mujer llamada tu esposa. Ámala como tu mejor regalo en la tierra. No te aventures más allá de eso. Para que tu amor no se vuelva la fachada de un tonto, asegúrate de amarla menos que a Dios. No es sabio ni amable llamar a un ídolo por nombres dulces y caer en humildad frente a una semejanza de tu Dios. Adora, por encima de tu gran amor sobre la tierra, al único Dios que a ella da valor. Ella entenderá desde su lugar secundario que tu gran amor es también gracia, y que ahora tus elevados afectos fluyen libremente de un voto respaldado por promesas que Dios te hizo primero. No se marchitarán, porque están enraizadas en el torrente del gozo celestial, el cual tú estimas y atesoras más que al aliento y a la vida, para poder darlas a tu esposa. El mayor regalo que das a tu esposa es amar a Dios más que a ella misma. Y por eso te ruego, ahora al bendecirte, ve y ámala más, amándola menos.